se arriesgan. Son tiempos difíciles y se trata de informar, denunciar, sacar a la luz la verdad. Cámaras rotas, levantones y golpizas. Puedes sacar por difundir esas noticias. En un país donde el miedo es rigor, no te intimidas al poder, el pueblo Acaban de escuchar Medios Libres, una canción de Manic B y Bongalodov que aborda el trabajo de los periodistas independientes en contextos conflictivos. Cuéntame, urge saber qué es lo que pasa. Les habla Mauricio y hoy exploraremos juntos la definición, los orígenes y los principales exponentes del reportaje en Colombia durante los siglos XIX y XX a partir del texto Literatura de Urgencia del periodista Juan José Hoyos. Este género periodístico, al igual que la literatura, el teatro y el cine, ha permitido a los seres humanos conocerse y explorar su historia. Sin embargo, los estudios sobre su papel y aportes en la tradición literaria colombiana aún son incipientes. Bienvenidos. Sí, bienvenidos. Yo soy Laura. Empecemos. Juan José Hoyos se adentró en la historia del reportaje leyendo los periódicos de la hemeroteca de la Biblioteca de la Universidad de Antioquia. Estos ejemplares de los periódicos del siglo XIX y XX estaban tirados en el piso de la biblioteca, pues el escaso presupuesto oficial no permitía darles la importancia y el lugar que se merecían. Este tipo de publicaciones periódicas permanecieron sumidas en un olvido humillante, hasta que una generación de profesores como Jorge Villegas, María Teresa Uribe, Jesús Álvarez, Víctor Álvarez, junto con algunos periodistas y estudiantes de periodismo e historia, se dedicaron a recuperarlos y clasificarlos. Las historias de estos periódicos abandonados en la hemeroteca de la Universidad de Antioquia sedujeron a Hoyos, y por eso dedicó muchos años a rastrear los orígenes de un género como el reportaje. Trataremos de definir el reportaje. Según Hoyos, el reportaje es un género que abarca casi todos los demás géneros periodísticos. Es el relato mayor, donde lo narrado se asemeja a una novela o a un cuento, pero sus historias deben ser comprobables y verdaderas. El reportaje es en esencia la pequeña novela de nuestra realidad cotidiana. Como decía Álvaro Cepeda Zamudio, es simplemente literatura de urgencia. El reportaje tiene diversas influencias. La primera es la crónica, la segunda la entrevista. La tercera proviene de la época de la colonia y se trata de las relaciones de hechos, que a su vez se derivan de los trabajos de los cronistas de Indias. La cuarta influencia en la aparición del reportaje fue la publicación de las primeras revistas y periódicos ilustrados. Las informaciones sobre sucesos judiciales y de policía constituyen la quinta influencia. Finalmente, la sexta proviene de la novela realista de los siglos XVIII y XIX. Los primeros reporteros de la historia fueron los escribanos persas que relataron la guerra de Lagash y Huma. Asimismo, Heródoto, Tucídides, Jenofonte, Plutarco son reconocidos por haber sido grandes cronistas e historiadores griegos y romanos. A nivel local, el primer reportaje publicado en Colombia fue El crimen de la Aguacatala, 1875, una historia de la vida real sobre una masacre perpetrada con un hacha. El libro de Francisco de Paula Muñoz se lee como una novela de no ficción, tal y como ocurre con A Sangre Fría, 1967, de Truman Capote. Una publicación muy importante del siglo XIX y que contribuyó al desarrollo del reportaje en nuestro país fue El papel periódico ilustrado, dirigido por el general Alberto Urdaneta. En medio de la agitación política causada por los enfrentamientos entre el Partido Conservador y Liberal, apareció en Bogotá esta gaceta, la cual se alejó del tono panfletario imperante e implantó un estilo narrativo. El periódico El Telegrama también hizo algo muy importante.
Una de las obras periodísticas más destacadas del siglo XIX se gestó porque este periódico convenció a José María Cordovez Moure de que escribiera varios relatos. José María hizo algunos de los primeros reportajes de nuestra prensa, como los perfiles de los bandidos de la región oriental de Colombia. En el siglo XX el primer gran reportaje fue Secretos del Panóptico de Adolfo León Gómez, una historia sobre su vida en la cárcel. Otro gran reportaje de esa época es El 10 de febrero, un libro sobre el atentado contra el general Rafael Reyes, entonces presidente de Colombia. De ahí habría que señalar otros grandes pioneros, uno de ellos es el poeta Miguel Ángel Osorio, conocido como Porfirio Barba Jacob, quien se dedicó a ganarse la vida en periódicos de Centroamérica, Cuba y México. Uno de los trabajos memorables, escritos entre 1910 y 1920, fue el de un periodista que era médico, llamado Luis C. Uribe. Cuando dos artesanos borrachos atacaron al general Uribe, Luis C. Uribe fue llamado de urgencia a la casa del general. Desde la tarde hasta el amanecer estuvo al pie de su lecho y escribió Los últimos momentos del general Uribe. La modernidad en el periodismo colombiano llegó en 1916 cuando Miguel Santiago Valencia y Abelardo Arboleda sorprendieron a los colombianos con una revista gráfica de suma importancia para el desarrollo del periodismo moderno en Colombia. La revista se llamaba Cromos. Era literaria y periodística y estaba dedicada a registrar la actualidad. La década del 40 tiene varios nombres grandes en el reportaje colombiano, pero sobre todo hay que hablar de uno de los más grandes reporteros judiciales, José Joaquín Jiménez, quien firmaba como Ximénez. No solo fue cronista judicial, sino que también recorrió el país como enviado especial, cubriendo huelgas y escribiendo sobre las regiones apartadas. Después apareció la brillante generación de los años 50, compuestos por Álvaro Pachón de la Torre, Guillermo Cano, Germán Pinzón, Leopoldo Pinzón, Marco Tulio Rodríguez y muchos más. Finalmente tuvimos la última gran generación de escritores de reportajes, Álvaro Cepeda Zamudio, Gabriel García Márquez, Juan Gozaín, Germán Castro Caicedo y Gonzalo Arango. El reportaje es el género del periodismo más cercano a la literatura. Es literatura de urgencia, la pequeña novela de nuestra realidad cotidiana. La aparición del reportaje se remite a la antigüedad con los escribanos persas y los historiadores griegos y romanos, que contaron las guerras y los acontecimientos de la época. En Colombia el reportaje es hijo de las Crónicas de Indias. Como ya dijimos, el primero que se publicó en el país fue el libro El crimen de la Guacatala. Pero es la prensa del siglo XIX y XX la depositaria de los primeros grandes reportajes que se realizaron en nuestro país. El reportaje, junto a la literatura, el teatro y el cine, se constituye como una de las herramientas más profundas para descubrir la condición humana tras los hechos que atribulan nuestra historia nacional. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en un próximo podcast. Los dejamos con la canción La muerte de Jaime Garzón de Edson Belandia. Hablábale así Garzón al que 5 balazos diole. En motoneta el matón, en camioneta Garzón. Usted conoce al general Enrique Mora Rangel, o Casas Acevedo, el fúnebremente célebre coronel. A ese par yo les mandé mensaje: si tienen líos conmigo, maticémoslos con vino como hacen los caballeros. Ay, querido pistolero, pero son varones sin cultura sus patrones. Nunca responden razones.